vaya. Y bueno, nos faltó hablar de algo muy importante que se llama diversidad de género. En Nicolás Romero creo que se ha vivido un reconocimiento más cercano a ese estilo de vida que es LGBT y bueno, todas las siglas que lleva a continuación, que pues han ganado terreno y les han dado espacios y siguen avanzando, lo cual pues, nos da mucho gusto que se vaya generando un ánimo y ámbito de respeto hacia cualquier estilo de vida, porque cada quien es libre de hacer, decir lo que quiera, de hacer de su cuerpo, de disfrutar la vida, y nadie tenemos derecho a juzgar. Pero de esto nos habla alguien, un joven, que lo tendremos semana a semana, opinando sobre temas importantes de nuestro municipio. Arturo, amigos, muy buenas noches a todas y a todos. Les deseo un gran camino a casa. Sé que un poco la lluvia, un poco los baches nos van a alentar, pero tengan paciencia. Lleguemos bien a casa, lleguemos tranquilos. El día de hoy nos invitaron a platicar de un tema de diversidad de género, y esto es un tema que necesitamos abordar desde una visión mucho más integral y mucho más abierta. Para poder hablar de este tema de manera más o menos razonable, necesitamos hablarlo desde dos condiciones, desde la condición social propia y desde la condición personal. Y vamos para allá. La condición social propia obviamente nos obliga a hacer un análisis estratégico de cómo estamos como país. Del 2020 para acá, más o menos cerraron 1 millón de las 5 millones de pymes que teníamos. Esto es muy importante porque en automático casi se calcula que es la pérdida de 2,5 millones de empleos más o menos formales remunerados. Segundo tema importante, del 2018 al 2020, con un análisis específico de una falta de inversión pública, 3,8 millones de personas fueron arrastradas a la pobreza. Tercer factor muy importante, para que vean cómo estamos también. A partir del 2018-19 se ha venido presentando una disminución de los cuerpos policíacos. Los estándares internacionales establecen más o menos que por cada 1,000 habitantes debe de haber 2,8 policías. En México, hoy tenemos 1,2 policías por cada 1,000 habitantes. Bajísimo. Tú me dirás, bueno, Román, ¿y qué tiene que ver esto? Es que esto es muy simple. Porque tanto la ONU como el INEGI han considerado, determinado, que de esos 3,8 millones de personas en condición de vulnerabilidad o exclusión social, y ese prácticamente 2,5 millones de personas que perdieron su empleo directo por el cierre de pymes, normalmente, o más o menos en cifras básicas, el 70% de esas personas son de sectores vulnerables, mujeres, discapacitados, comunidad LGTB, etc. Entonces, ese es el contexto que tenemos que tomar en cuenta. O sea, no hay inversión pública, la pobreza hoy es mucho mayor y mucho más agresiva, no contamos con los elementos suficientes para ser incluyentes, tolerantes y darles a todos las mismas oportunidades. Ahora vamos a hablar de la persona como tal. Se estima en México que hasta el año 2021 había 5 millones de personas que se identificaban dentro de las comunidades LGTB. Esto es súper importante ponerlo sobre la mesa, porque para 2023 se estima lleguemos a los 6 millones. A lo mejor ese número no te suena, pero te voy a poner dos ejemplos de qué tan importante es. 6 millones más o menos es el tamaño de la población 2 veces de Catepec. 6 millones más o menos es 1/4 parte de la población que habita la zona de la Ciudad de México y zona conurbada. O sea, es una población bastante importante a la que simplemente no podemos cerrar los ojos, no podemos invisibilizarla. Muy por el contrario, tenemos que pasar de los temas de moda, porque es julio, la banderita LGTB en el municipio, el desfile, ajá, y luego vamos allá. Hay 5 campos muy importantes donde la comunidad LGTB y la comunidad de género diferente se ven afectados. Salud, educación, trabajo, justicia e inclusión. Comencemos. Salud. Si bien es cierto, la Secretaría de Salud y algunos otros órganos han fabricado y han procesado con la sociedad civil algunos temas de protocolos de atención, la verdad es que hay que decirlo, la inclusión de salud en temas para la comunidad LGTB es bajísimo. La aplicación de protocolos es inexistente, y además esto se pega, si no fuera peor, con el recorte de gastos por el gobierno de Morena, y eso hay que decirlo con sus letras, en los sectores de salud y educación. Segundo tema, educación.
Si hay alguien que sufre la discriminación positiva, negativa, igualitaria, la que tú me digas es el sector LGTB. No tenemos becas específicas para el sector, no tenemos políticas. Y, ojo, no tener políticas no es tener papeles y firmar protocolos, es tener acciones específicas, medibles, tangibles y alcanzables que permiten la integración social de este tipo de colectivos. Tercero, trabajo. Y esto está peor todavía, porque en la última encuesta nacional sobre la juventud, etcétera, y la ocupación, el INEGI, entrevistando a la comunidad LGTB, se dio cuenta que prácticamente el 40% de la comunidad LGTB ha sido sujeta de cualquier tipo de discriminación a la hora de una contratación laboral. Es decir, vivimos en un entorno todavía no acostumbrado, todavía no abierto, todavía no tolerante, todavía no amable o incluyente para la comunidad. Cuarto, tema de la justicia, y este es un problema, no. ¿Por qué? Porque si bien existen los protocolos, la realidad es que hoy la justicia tiene dos problemas. La cifra negra, que es altísima en este país, 94% de los delitos no se denuncian, y prácticamente el 99% de los delitos contra la comunidad LGTB ni se notan, ni llegan a denuncia. Y luego, quizás el conjunto de todo, ¿no? Que es el tema de inclusión social. ¿Cómo vemos hoy a la comunidad LGTB? ¿Cómo vemos a las personas con diversidad de género diferente? Las vemos extrañas y no hay políticas para ello, no hay políticas para vernos. ¿Cuáles serían las estrategias que tenemos que adoptar? Ojo, no somos gobierno, pero cosas que sí podemos hacer en nuestro día a día. Yo creo que la parte más importante y la primera es cambiar nuestro chip y entender que independientemente de los gustos y etiquetas personales, todos somos personas. Todos somos personas, nacimos hijos de Dios, nacimos en la misma comunidad, en este país, no somos tan diferentes. Nuestras madres van al mismo mercado, nuestros hermanos, primos, etcétera, mismas escuelas, y así me puedo seguir. No somos tan diferentes. Entonces, entendiéndonos iguales como personas, a partir de ahí tenemos un piso común en el que tenemos que reclamar nuestros derechos. El tema no se termina simple y llanamente con ir a una manifestación, poner una pancarta. No, tenemos que tomar acciones y exigir todos en conjunto que esto cambie sí o sí. Y luego la comunidad tiene que movilizarse, por supuesto, como un factor social de cohesión entre todos, de protección, que se cuiden, que se quieren, que se aprecien, que vayan conjuntamente, ir a ver a los diputados de los diferentes partidos. Oigan, échenos la mano, porque ahí te va el tercer factor importante. Tenemos que exigir a las autoridades que pongan todo esto, no en intenciones, sino que lo pongan en presupuestos. Propuestas sin dinero es demagogia, tan sencillo como eso. ¿Qué necesitamos? Sí, por supuesto, exigirle a una autoridad municipal, estatal, un consejo municipal de inclusión. ¿Por qué? Porque es súper importante que existan las reglas comunes de respeto, pero protocolos aplicables, medibles y fondeados, que eso es muy importante, si no sirve de nada, para que la gente pueda vivir en libertad, pueda vivir en armonía, pueda vivir, sobre todo y súper importante, de una manera amable y feliz. Segundo tema que es muy importante, yo creo mucho en la educación y no lo creo como un tema de discurso, lo creo porque la educación además es una palanca y un eje fundamental que te permite tener otros derechos. Cuando una persona sabe sus derechos, cuando una persona sabe cómo ejercer sus derechos y cuando una persona no solamente sabe sus derechos, sino que además lo sabe ejercitar y puede ser capaz de convocar a los demás, el arrastre que puede tener es muy alto. Y por eso necesitamos becas específicas para la comunidad LGTB y las personas de identidad diversa o diferente. ¿Por qué? Porque entre más las armemos, su inclusión laboral va a ser mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque muy simple, necesitamos pasar de la visión clásica de funciones a la visión de competencias. Competencias, funciones y cumplimiento de objetivos. Y con eso eminentemente la calidad de persona humana destaca sobre todo lo demás. Tercer punto que es muy importante, así como en 1997 un viejo presidente municipal se le ocurrió con su esposa que había que hacer una clínica de la mujer porque se estaban dando cuenta que había muchas jovencitas que morían, que en Nicolás Romero no había servicio materno-infantil de calidad, etcétera. No podemos cerrar los ojos. Hoy necesitamos un tema de salud pública específico para esta comunidad. Y esto es muy importante porque la atención de hombres y mujeres es diferentísima. Darles la seguridad de que mientras estén bajo el cobijo y el apapacho del gobierno, esté en turno y fondeado, y muy importante, fondeado, tengan la oportunidad de tener un servicio de salud digna y sobre todo, y muy importante, de calidad. Ya hablamos de salud, ya hablamos de educación y ahora vamos a la parte importante. Necesitamos un tema de mejora en la ocupación. No hay más.
No hay más, ¿y por qué lo cuento? Y eso lo cuento como chiste comenzando, ¿no? Hoy en Nicolás Romero tenemos carreteras de primera, con las lluvias de primera velocidad. Hoy necesitamos generar, con un nuevo concepto de ciudades inclusivas, que la gente no se desplace 3, 4, 5 horas. Y esto es un tema muy simple, afecta a todos en su conjunto. Una persona no puede caminar más de 50 minutos bajo el sol. Está comprobado, hecho en mano. En automático, la comunidad LGTB necesitamos integrarla como parte de nuestro conjunto social Nicolás Romero, que se sienta apapachada, que sienta la tolerancia y que puedan emprender un negocio como cualquier otra persona. Hoy la clave es generar las condiciones igualitarias para todos en su condición de persona humana, y en automático generemos condiciones sociales. Pues ese fue el tema que nos envía Román Vilchis.